¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de día miércoles. Hoy para hablar de un tema muy importante y considero que, bueno, como bien lo dice el título, aquellos países que emiten moneda descontroladamente son los mayores productores de CO2. Podríamos decir que los países estos no respetan al menos el protocolo de Kioto porque hay una energía que no es renovable, así como no es renovable el petróleo. Algunas otras energías más tampoco son renovables, por lo tanto decimos que la energía humana, es decir, el esfuerzo, no es renovable porque el hombre es finito, es decir, una persona normalmente vive entre 70, 80 o 90 años y por lo tanto el lapso de vida, ese lapso en el cual las personas pueden trabajar, se hace muy importante para las economías de los diferentes países del mundo. A esto quería hacer una pequeña mención que últimamente o en estos tiempos muchos países o zonas están concentrados o están preocupados porque quieren generar más billetes, ¿sí? A partir de un supuesto inconveniente que tiene el mundo, pero sin tener en cuenta que a partir de esa generación de billetes se va a generar una fuerte inflación en casi todo el planeta y esto va a llevar a que las personas, ese esfuerzo que llevan de 8 horas, 7, 10 horas de trabajo, a final de mes reciban quizás nominalmente el mismo sueldo, la misma cantidad de dinero. Lo que sí estoy seguro es que no van a poder comprar la misma cantidad de bienes y pagar la misma cantidad de servicios porque su moneda se va a devaluar. Esto es lógico, es como la teoría de la gravedad en la cual si tú tiras una lapicera seguramente esta se va a caer. Lógicamente la gravedad es eso. Lo mismo sucede en materia económica, cuando los países generan sin ningún tipo de respaldo billetes, ¿sí? La lógica es el aumento de los precios y la devaluación de las monedas fiat. Allí se insertan otros parámetros que vamos a tener en cuenta más adelante, pero como son las criptomonedas y Bitcoin específicamente. ¿Por qué decía que la emisión descontrolada de dinero, es decir, la emisión fiduciaria por parte de los bancos centrales de monedas, si bien va a haber una mayor cantidad circulante, van a generar que nuestro trabajo, es decir, nuestra hora de trabajo, pueda adquirir menos bienes y pagar menos servicios al final de mes? Y esto se va a generar a lo largo de los años. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene mucho que ver con las realidades que viven los diferentes países del mundo. Vamos a dar un ejemplo. Argentina es un país que ha devaluado su moneda en aproximadamente 15 ceros. Pónganse a pensar en la pobreza que ha generado esto, la emisión descontrolada de dinero. Y con respecto a otros países, como es el caso de Alemania, Alemania tuvo su, su ejemplo más duro cuando era la República de Weimar, donde la emisión descontrolada de dinero llevó a una hiperinflación, cuestiones que nosotros los argentinos estamos totalmente acostumbrados, pero más allá de la hiperinflación y la pobreza que genera esto, lo tenemos que ver en términos de tiempo de vida o en tiempo de trabajo. Nuestro esfuerzo, es decir, nuestras 8 horas, ya no van a rendir como rendían anteriormente, es decir, que vamos a ser un poco más pobres. La inflación, en el caso de Argentina, pónganse a pensar que un argentino actualmente tiene una inflación anual de aproximadamente el 50%. Esto es una generación de pobreza extremadamente alta, por decirlo de algún modo, ya que el argentino que hoy gana 100.000 pesos por mes, a fin de año su capacidad de compra va a estar en 50.000. Es decir, si bien va a recibir la misma cantidad de billetes, va a poder comprar la mitad de lo que compraba en enero, lo va a poder comprar en diciembre. Esto quiere decir que mi tiempo de trabajo vale mucho menos de lo que valía a principio de año. Esto es lo que hace pobre a las naciones y que muchas veces la gente no lo entiende. Pongámonos a pensar si nosotros, en vez de trabajar las 8 horas que nos corresponderían para ganar 100.000 pesos, como la inflación va a ser anual del 50%, en vez de pagar, es decir,
yo, como voy a perder ese 50% de poder adquisitivo, supongamos que nosotros dijéramos, bueno, no vamos a trabajar 8 horas, ahora vamos a trabajar 4 horas como consecuencia de la pérdida de mi poder adquisitivo, y en esas 4 horas voy a poder hacer otra actividad que me va a permitir conseguir, ¿sí? Lo restante, es decir, la cantidad de plata necesaria para poder cubrir esos gastos que yo no voy a poder pagar a fin de año, o aquellas cosas que yo no voy a poder comprar. Esto es la inflación, esta es la ineficiencia, ¿sí?, que tienen la gran mayoría de los estados como consecuencias de tener un banco central que se dedica a emitir moneda y a hacer más pobres a las personas y quitarles, ¿sí?, la riqueza que generan, ¿sí?, a partir de su trabajo. Básicamente es esto es una mentira muy grande de que, bueno, nosotros a partir de generar millones y millones vamos a generar puestos de trabajo, pero en realidad lo que están haciendo es empobreciendo a todos los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos, a aquellos que dicen defender. Esto es, así nos guste o no nos guste, la pobreza se genera a partir de la inflación, y podemos decir también que un país que genera una inflación tan alta como la Argentina, la venezolana y algunos otros países, son países que están malgastando la energía humana de las personas. Es decir, que están utilizando esa capacidad que tendrían de poder hacer una economía eficiente, la están utilizando o la están desaprovechando en favor de algunos pequeños grupos concentrados que son en definitiva los que van a ganar siempre. Esto creo que podríamos compararlo con lo que sucede en países como Alemania o algunos otros países donde la inflación está relativamente controlada digo, porque en estos últimos tiempos se le ha ocurrido a algún genio de la economía llevar adelante una emisión de 850.000 millones de euros como un modo de rescate o de ayuda a determinados estados ineficientes, pero creo que esto va a generar una pobreza también, y una fuerte pobreza, y también un desgaste de energía. Por eso yo siempre digo que los países que no respetan estas cuestiones, además son países que no respetan el medio ambiente. No respetar, es decir, porque la generación de toda esa energía, de todo ese trabajo, está siendo colapsada por este tipo de políticas monetarias expansivas que tienen los bancos centrales y que generan mucha pobreza en los países y muchas desigualdades. Porque aquellos que están por encima de la media, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de acceder a los mercados de capitales o de poder invertir en algún tipo de materias primas o materias o metales duros, por decir el oro, titanio, plata, es decir, aquellos metales que nos van a mantener el valor a lo largo del tiempo, o en estos últimos tiempos también podemos decir que el Bitcoin se ha transformado en un resguardo de valor, es decir, que a partir de evitar esa inflación, porque tiene un proceso deflacionario el Bitcoin, o en su medida el oro también, pero el oro en definitiva no se sabe muy bien cuál es la cantidad que se puede extraer, a dónde están las minas de oro en el planeta. Esto está un poco discutido. Respecto de la plata sucede exactamente lo mismo. No sucede lo mismo con las criptomonedas, que son descentralizadas y que tienen una capital y que van a tener una cantidad estipulada, ¿sí?, como en el caso del Bitcoin, de 21 millones de monedas, y que para poder, ¿sí?, cambiar estos patrones van a ser necesaria la participación de millones de personas para poder tomar una decisión respecto de si estos 21 millones se van a cambiar o no se van a cambiar. Y justamente como el carácter descentralizado permite, ¿sí?, justamente que esto sea un límite muy fuerte a la posibilidad o a la astucia que supuestamente tienen algunos para creer que pueden hacer con la economía o con la energía de las personas lo que a ellos les plazca. Entonces debemos tener muy en cuenta estas cuestiones al momento de invertir, al momento de pensar nuestra economía, porque debemos saber que muchas veces el hecho de trabajar
más horas y no implica necesariamente que vayamos a ganar más, que vayamos a ser más eficientes, sino todo lo contrario. Muchas veces el hecho de trabajar mucho más nos está generando una pérdida de energía o una pérdida de tiempo que podemos disfrutar con nuestra familia, que podemos disfrutar con nuestros amigos, ¿sí? Que podemos disfrutar leyendo y no regalándosela a estos sectores que muchas veces deciden a partir de la emisión monetaria un empobrecimiento total de las clases sociales, de las diferentes clases sociales que en general son los menos beneficiados, la gente trabajadora, la gente que tiene que ganarse el pan día a día. Esto creo que es muy importante tener en cuenta al momento de reflexionar sobre estas cuestiones. Muchas veces las personas en el mundo no se ponen a pensar sobre estas cuestiones económicas, sino muy por el contrario, lo que hacen es simplemente trabajar y ver cómo poco a poco van pasando los años y las personas no logran subsistir con este tipo de bienes que logran captar durante su vida o logran ganar durante toda su vida. Pongámonos a pensar en el ejemplo básico que les he dado y el empobrecimiento que tenemos los argentinos con respecto a ciertos países en el mundo. Pensemos que una persona que ha trabajado más de 30 años, al final del mes, cuando se jubila, podríamos decir, llegó el momento de retirarse, llegó el momento de disfrutar de los últimos años, resulta ser que esta persona va a ganar una jubilación básica de 19.000 pesos, que en el mundo representa algo así como 150, 180 dólares, los cuales no le van a alcanzar absolutamente para nada. Y esto es como consecuencia, es la consecuencia, ¿sí?, de las políticas ineficientes económicas aplicadas por todos los gobiernos, por todos los partidos políticos durante muchísimo tiempo, durante muchos años, y lo único que ha hecho es empobrecer. Claro, muchos creen que siendo jóvenes actualmente no van a sufrir las consecuencias, pero indeclinablemente todos en algún momento vamos a llegar a cierta edad, vamos a ser viejos y nos van a recibir los políticos de turno, serán los hijos de los hijos que actualmente están allí en el poder, nos recibirán con un regalo de 19.000 pesos que posiblemente para ese entonces, cuando nosotros lleguemos a jubilarnos, probablemente eso implique 10 dólares, 5 dólares y no podemos más que subsistir nuestros últimos años. Por eso les digo siempre, piensen bien respecto de cómo funciona la economía. Lo primero que debería saber una persona es cómo funciona la economía. ¿Por qué yo trabajo? ¿Trabajo solamente para ganar, para poder comer un poco y poder subsistir y para llegar al fin de los tiempos, en definitiva, y estar dependiendo, ¿sí?, justamente de estos personajes o de los hijos de los personajes que se hicieron ricos durante mucho tiempo, ¿sí?, para poder sobrevivir? Entonces, pensemos bien, analicemos. Yo creo que el momento de pensar en la economía es el momento. Es el momento porque no podemos permitir que nuestros hijos o nuestros nietos el día de mañana tengan el mismo destino que han tenido nuestros abuelos, ¿sí?, que han llegado al fin de sus tiempos a ganar 19.000 pesos, menos de 180 dólares. Así que bueno, espero que si les gustó esta reflexión de día miércoles, le den un like, se suscriban al canal, piensen que simplemente escuchando y recapacitando un poco muchas veces es bueno hacer una pausa en medio del día y ponernos a pensar sobre estas cuestiones que muchas veces tienen trascendencia a lo largo de los años. Como siempre les digo, haciendo su mundo, ese pequeño mundo que tenemos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, esos pequeños lugares, vamos a hacer mucho mejor el mundo. Muchos creen que salir a pelear por las ideas quijotescas o querer mejorar el mundo lo van a lograr. Yo creo que eso es un hecho o una hipótesis o una utopía que muchos tienen, pero que en realidad ha sido utilizado por estos personajes que generalmente han empobrecido y que muchas veces hablan como si fueran los dueños de la verdad y diciendo nosotros les vamos a ayudar cuando todos sabemos que no es así.
Así que bueno, nos despertemos, pongámonos a pensar y analicemos las cosas antes de hacerlas. Les dejo un fuerte abrazo, no se olviden que Bitcoin puede ser una solución para el futuro cercano. Soy Marcos Coria y nos vemos en el próximo video. Chao.